Caray, 55 años del 2 de octubre. Ezra Shabot, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana Francisca. Buenas tardes al auditorio. Sí, 55 años, sin duda alguna, de un evento que trasciende, sin duda, la historia nacional. Hace 55 años, finalmente, el gobierno mexicano no tuvo capacidad de entender dónde estaba. Había utilizado anteriormente en la huelga de ferrocarrileros, en la huelga de médicos, la fuerza, y le había funcionado como tal. El movimiento universitario, surgido de un conflicto interuniversitario, termina por convertirse en un detonador que el propio gobierno no tuvo la capacidad de entender de qué se trataba. Metidos en esta locura de la conspiración comunista, en un mundo todavía en donde Unión Soviética y Estados Unidos se repartían las partes, terminamos viendo cómo la fuerza bruta fue capaz de hacer de las suyas. Un ejército mexicano que por supuesto respondía a las órdenes del propio presidente de la República, pero también, y eso hay que decirlo claramente, la acción de grupos parapolicíacos, grupos paramilitares. Estas estructuras en paralelo que parece se han convertido ahora en el gran poder que domina buenas partes de la Ciudad de México también, y también, por supuesto, del país en su conjunto. Estos batallones Olimpia, que después habrían generado la misma represión en el 10 de junio, pues te hablan de ese Estado mexicano que vivíamos en un mundo autoritario, que ahora sí que era chico y no entendía todavía de qué se trataba, o entendía más que nada el tema del miedo de lo que representaba finalmente ver los tanques en las calles de la Ciudad de México, por lo menos, y por supuesto de otros lados. Un movimiento estudiantil que fue reprimido y que, más allá de la propia historia del 2 de octubre y las distintas interpretaciones, abre el camino, Ana Francisca, para finalmente llegar a lo que fue la transición democrática mexicana, con Echeverría, con López Portillo, Reyes Heroles y la reforma del 77, y después hasta llegar a esto de las instituciones de una democracia que hoy, y esta es la gran paradoja, hoy en el discurso se habla otra vez de la misma democracia que asumían o decretaban los entonces presidentes autócratas de este país. Sí. Y que de una o de otra manera pudimos transformar entre todos los mexicanos, y que hoy, y hay que decirlo claramente, está de nuevo en riesgo de una restauración autoritaria bajo el principio de que el poder de un solo hombre lo puede todo, y que finalmente no es necesario basarse ni en leyes ni en instituciones para poder gobernar, que es lo que en realidad sucede. Esta es la gran paradoja de un 2 de octubre, de algo que incluso muchos de los que hoy están en el poder, o algunos de los que están hoy en el poder, lo vivieron como parte de la rebelión, de la historia, ¿no? Y de la represión que vivieron, y hoy simple y sencillamente están del otro lado, y parece que Oye, no entienden. Y fíjate, no nada más del otro lado, hoy me impactó muchísimo la declaración del presidente López Obrador justificando la acción, digamos, del ejército, de los militares, diciendo que cumplían órdenes. Vamos a escucharla, ¿te parece, Ezra? Por favor. En esos momentos difíciles como el 68, 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes, el ejército actúa. Casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. ¿Hace cuánto, Ezra, que decir que alguien cumple órdenes no justifica los crímenes? Digo, recordemos, por supuesto, el juicio de los nazis en Nuremberg, ¿no? De entrada. Y bueno, sin querer llegar que vamos a esos extremos, yo te diría claramente que eso solo reproduce en donde estaba el presidente López Obrador en ese momento. Uh-huh. Estaba en las juventudes priistas, estaba identificado con el modelo del nacionalismo revolucionario, y finalmente creo que en este momento, en este intento también de restauración autoritaria, y en donde el ejército vuelve a jugar el papel del elemento central para todo, y para todo, no solamente el tema de la represión, sino el tema de la construcción del país, el tema
del enfrentamiento que se tiene una y otra vez con distintos grupos. Creo que en ese sentido estamos ante una situación, pues no te diría idéntica, pero sí similar, de pretender que el ejército se convierta finalmente en un eje sobre el cual se pueda gobernar este país. Y desgraciadamente, pues no, eso no funciona y no es atribuible directamente a las Fuerzas Armadas, sino a aquellos que dan las órdenes, y es cierto, aquellos que finalmente cumplen órdenes que pues no deberían hacerlo bajo el principio de que están fuera de la ley. Se trata de defender la Constitución, y no de obedecer o al caudillo o al presidente. Pues claro, ¿no? El ejército mexicano en cualquier época pues, obedece a la ley, obedece a la Constitución, responde a la Constitución, defiende la Constitución. No al presidente en turno, pues qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil. Así es un poco el discurso, es el intento de personificar instituciones, hacerlas a un lado y culpar además a un ejército en ocasiones de las leyes o de las órdenes más bien, que son dadas desde arriba, y al que no las asume pues tiene que pagar con ellas. Bueno, pues ahí está. Esdras Chabot, te mando un abrazo como siempre. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Muy buena semana.